Un hombre consumido por la desconfianza convierte su hogar en una fortaleza de vigilancia para observar a su nueva empleada. Pero lo que sus cámaras capturan desvelará una verdad que nunca vio venir, sacudiendo los cimientos de su mundo aislado. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Publicamos 2 videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos desde dónde nos ves y a qué hora nos escuchas. Un acaudalado multimillonario de un conglomerado minero, aún de luto por la pérdida de su esposa y luchando por criar solo a su hijo paralítico. En una enorme mansión a las afueras de Santiago, se volvió profundamente desconfiado de todos a su alrededor tras una serie de traiciones de antiguos empleados. Cuando contrataron a una nueva cuidadora para que se ocupara de su hijo, no confió en su sonrisa tranquila ni en su presencia amable, temiendo que pudiera ser igual que las otras que le habían robado o vendido información privada. Instaló en secreto cámaras ocultas en cada habitación de la casa, incluido el dormitorio de su hijo. Decidido a atraparla haciendo algo mal, vigilaba cada uno de sus movimientos día y noche, convencido de que ocultaba algo detrás de su amabilidad. Pero mientras seguía observando sus interacciones con su hijo, algo completamente inesperado comenzó a desarrollarse justo delante de sus ojos. Algo que pronto cambiaría no solo su opinión sobre ella, sino toda su comprensión de lo que había estado faltando en sus vidas. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Publicamos 2 videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos desde dónde nos ves y a qué hora nos escuchas. Alejandro Valdivia era un hombre muy rico que hizo su fortuna en la industria minera. Poseía una de las mayores compañías mineras del país. Después de que su esposa muriera en un trágico accidente automovilístico y su único hijo, Mateo, quedara parapléjico por el mismo choque, Alejandro eligió vivir lejos de la gente. Se mudó con Mateo a una mansión enorme situada en una zona tranquila cerca de Santiago. La mansión tenía portones altos, muchas habitaciones y estaba rodeada de árboles, pero siempre estaba fría y vacía. Alejandro dejó de confiar en la gente. No le gustaban las visitas y evitaba las conversaciones que no eran necesarias. Seguía herido por todo lo que había pasado. No quería volver a correr ningún riesgo. Sus días eran tranquilos pero llenos de cautela. Pasaba la mayor parte del tiempo trabajando desde casa y vigilando a Mateo, que usaba silla de ruedas. La vida de Alejandro ya no se trataba de alegría o conexión. Se trataba de control, seguridad y de proteger lo que quedaba de su familia. Desde el accidente, Alejandro se volvió extremadamente desconfiado de todos a su alrededor. En menos de un año, había contratado y despedido a 4 cuidadoras diferentes. La primera fue sorprendida robando joyas del dormitorio principal. Alejandro lo descubrió revisando él mismo las grabaciones de las cámaras. La segunda cuidadora tomó fotos secretas dentro de la casa, incluyendo áreas privadas y objetos caros, y las vendió en línea. Cuando Alejandro descubrió esto, la despidió el mismo día. La tercera parecía amable, pero había estado vendiendo información sobre la familia y la casa a los medios. Los sitios web de noticias publicaron cosas que nadie fuera de la mansión podía saber. Este fue el golpe final para la confianza de Alejandro. La cuarta cuidadora parecía honesta, pero un día desapareció. Más tarde, la compañía de Alejandro notó que faltaba una gran cantidad de dinero de una de las cuentas. Se había fugado con el dinero. Todo esto hizo que Alejandro creyera que no se podía confiar en nadie, sin importar lo amables que parecieran. Estos eventos afectaron profundamente a Alejandro. Cada traición dejó una cicatriz en su mente. Empezó a ver a cada persona nueva como una posible amenaza. No permitía que los trabajadores se quedaran solos en la casa. Cada visitante tenía que pasar por una estricta seguridad. Se colocaron cámaras en cada pasillo, cada habitación, excepto la de Mateo, y fuera de la mansión. Revisaba las grabaciones casi a diario. Ya no contrataba a la gente directamente.
En su lugar, trabajaba con agencias de verificación de antecedentes, pidiéndoles que investigaran cada detalle sobre los empleados potenciales. Incluso cuando alguien pasaba todas las verificaciones, él mantenía la distancia. Daba órdenes simples, evitaba las charlas triviales y siempre vigilaba de cerca. Por la noche, revisaba 2 veces las cerraduras y los sistemas de alarma antes de irse a la cama. Su miedo a ser traicionado de nuevo era más fuerte que cualquier deseo de amistad o conexión. Los muros de la mansión no eran solo físicos, eran barreras emocionales. Alejandro los construyó altos para protegerse a sí mismo y a Mateo de cualquier dolor más causado por otros. Dentro de la mansión, la atmósfera era fría, no solo por los suelos de piedra o los techos altos, sino por la forma en que vivía Alejandro. No había fotos familiares en las paredes, los muebles eran caros, pero las habitaciones se sentían vacías. Cada espacio parecía perfecto, pero carecía de vida. No había sonidos de risa, ni conversaciones casuales, ni calidez. Alejandro pasaba la mayor parte de su tiempo en su oficina trabajando. Evitaba caminar por la casa sin un propósito. Mateo permanecía principalmente en su habitación, que estaba especialmente diseñada para sus necesidades. Incluso entre padre e hijo, la relación era distante. Alejandro amaba profundamente a Mateo, pero ya no sabía cómo demostrarlo. Tenía miedo de que si bajaba la guardia, algo terrible volvería a pasar. Así que eligió mantenerse fuerte y serio todo el tiempo. Creía que si mantenía las cosas bajo control, podría evitar más sufrimiento. Pero al hacerlo, también evitaba el consuelo, la felicidad y la cercanía emocional. Mateo sentía el peso del silencio a su alrededor. Aunque tenía todo lo que un niño podía pedir, aparatos electrónicos, libros, juegos y una habitación adaptada para su silla de ruedas, extrañaba la sensación de ser parte de una familia real. Recordaba cuando su madre estaba viva y lo diferente que era todo. La casa en la que vivían entonces era más pequeña, pero estaba llena de vida. Ahora todo era perfecto por fuera, but vacío por dentro. Mateo a menudo miraba a su padre con tristeza. Sabía que Alejandro lo amaba, pero la forma en que su padre seguía alejando a la gente empeoraba la soledad. A veces Mateo intentaba hablar de ello, pero Alejandro cambiaba de tema. No quería parecer débil. Creía que centrarse en la protección era más importante que las charlas emocionales. Mateo extrañaba tener a alguien con quien hablar libremente. Extrañaba ser abrazado sin motivo. En una casa llena de lujos, lo que más faltaba era la conexión, y tanto el padre como el hijo lo sentían en silencio. Con el tiempo, el modo de vida de Alejandro se convirtió en su único modo. Estaba rodeado de cámaras, puertas cerradas con llave y detalladas verificaciones de antecedentes. Rara vez salía de la propiedad y evitaba el contacto con extraños. Ya no iba a fiestas o eventos. Las reuniones de negocios se realizaban en línea. Las únicas personas permitidas cerca de Mateo eran médicos y terapeutas. Incluso ellos eran vigilados cuidadosamente. Alejandro no intentaba ser cruel. Tenía miedo. Después de tantas traiciones, decidió que era mejor vivir con miedo que vivir con dolor de nuevo. La mansión, con sus paredes frías y habitaciones silenciosas, era un reflejo de ese miedo. Mostraba cómo un hombre, después de perder demasiado, eligió el control sobre la confianza, el aislamiento sobre la conexión. Alejandro creía que estaba haciendo lo correcto, que de esta manera mantenía a Mateo a salvo, pero en verdad solo estaba construyendo más distancia entre ellos. La mansión permanecía inmóvil, conteniendo ambas vidas mientras los días pasaban sin cambios, solo silencio y precaución. Una mañana, una joven llamada Sofía Ramos llegó a la mansión Valdivia. Había sido enviada por una agencia profesional para trabajar como cuidadora de Mateo, el hijo de Alejandro Valdivia. Sofía venía de un entorno modesto. No usaba ropa elegante ni llevaba objetos caros. Su expresión era tranquila y su voz suave. Se paró en la puerta sosteniendo un pequeño bolso, esperando que la dejaran entrar. Cuando el guardia de seguridad confirmó su identidad, fue conducida a través de los grandes y fríos pasillos de la mansión para
encontrarse con Alejandro. Él no la saludó cálidamente. Parecía serio y distante. Le dijo que había reglas estrictas en su casa. No se permitían fotos. No se le permitía hablar con nadie de fuera sobre la familia. Debía mantener su distancia de él en todo momento. Sofía asintió en silencio. Escuchó sin hacer preguntas. Después de la corta conversación, fue llevada a la habitación de Mateo para comenzar su trabajo. La casa se sentía fría y hostil, pero ella no se quejó. Al principio, Sofía hizo su trabajo con cuidado y en silencio. No preguntó nada personal. Siguió todas las instrucciones y se movió por la casa solo cuando era necesario. La mansión era grande, pero el ambiente era pesado. Todos caminaban con cautela. Los otros trabajadores no hablaban mucho. Sofía notó lo callado que estaba Mateo cuando ella entró en su habitación. Él no la saludó. Solo la miró sin emoción. Aún así, Sofía sonrió y se presentó de manera amable. No lo presionó para hablar. En cambio, comenzó a ayudar con pequeñas tareas. Le ajustó la manta, lo ayudó a acomodarse en su silla y se ofreció a leerle un cuento. Al principio él dijo que no, pero ella siguió viniendo todos los días, hablando suavemente y mostrando cuidado en acciones simples. Trajo libros de cuentos e intentó cantar viejas, canciones que solían gustar a los niños. Lentamente Mateo comenzó a responder. Empezó a escuchar. A veces la miraba por más tiempo. Finalmente, sonrió por primera vez en mucho tiempo. Con el paso de los días, el comportamiento de Mateo comenzó a cambiar. Empezó a esperar a Sofía por las mañanas. Cuando ella entraba en la habitación, él la saludaba con un «hola», tranquilo. Escuchaba sus historias e incluso hacía preguntas. Sofía nunca le impuso ninguna actividad. Simplemente le daba opciones y él comenzó a elegir más a menudo. Ella sugirió juegos fáciles que podían jugar juntos, y Mateo aceptó. También cantaba canciones de su infancia que su madre solía cantar. Eso hizo que Mateo recordara buenos momentos del pasado. Sofía notó estas pequeñas reacciones y las usó para conectar más con él. Siempre fue amable, nunca demasiado ruidosa ni demasiado seria. Los otros trabajadores de la casa notaron el cambio en Mateo. Estaban sorprendidos de lo mucho más alegre que parecía. Algunos de ellos llevaban allí meses y nunca lo habían visto así. Sofía había traído una nueva energía a la casa, pero no todos veían sus acciones de manera positiva. Alejandro observaba todo desde la distancia. No se perdía ni un solo detalle, mientras que los otros miembros del personal comenzaron a apreciar el trabajo de Sofía. Alejandro se volvió más desconfiado. No confiaba en los cambios que ocurrían demasiado rápido. En su mente, la amabilidad era a menudo una trampa. Creía que la gente usaba sonrisas falsas para ocultar objetivos egoístas. La actitud tranquila y la paciencia de Sofía no lo tranquilizaban. Lo hacían sentir incómodo. Le dijo al equipo de seguridad que revisara todas las cámaras más a menudo. Pidió informes detallados sobre los movimientos de Sofía, su comportamiento y el tiempo que pasaba con Mateo. Leía cada informe y veía partes de las grabaciones él mismo. Si ella pasaba más de unos minutos hablando con otros miembros del personal, él quería saber por qué. Si salía de la habitación y volvía con algo en la mano, él quería ver qué era. Alejandro se decía a sí mismo que estaba haciendo esto para proteger a su hijo. No quería que Mateo saliera herido de nuevo, emocionalmente o de otra manera. Aunque Sofía no hizo nada malo, Alejandro seguía creyendo que tenía algo que ocultar. Recordaba a todas las otras personas que lo habían engañado en el pasado. También habían sonreído, también habían fingido ser honestos. No podía permitir que otra persona se acercara y luego los traicionara. Así que siguió observándola. También la evitaba por completo. Nunca volvió a hablar con ella después del primer día. Si ella pasaba por un pasillo, él miraba hacia otro lado. Si ella preguntaba algo a través de un miembro del personal, él daba respuestas cortas y directas. No quería saber sobre sus antecedentes, su historia personal o sus razones para aceptar el trabajo. En la mente de Alejandro, conocer a alguien te hacía débil, y ser débil abría la puerta a la decepción. Pero no importaba cuánto intentara evitarla.
No podía ignorar el hecho de que Mateo estaba riendo de nuevo. Solo eso lo hacía dudar de qué pensar. Aún así, eligió mantenerse en guardia. Sofía continuó su trabajo de la misma manera todos los días. Se mantuvo tranquila aunque sentía la frialdad de Alejandro. Podía sentir que la estaban observando, pero no dejó que eso la detuviera. Se centró en Mateo, ayudándolo a fortalecerse emocionalmente. Su presencia trajo ligereza a su rutina. No preguntó sobre Alejandro o el pasado. No presionó para ser aceptada. Simplemente hizo su trabajo con cuidado y dedicación. Mateo parecía más feliz. Hablaba más. Incluso pidió salir en su silla de ruedas, algo que no había hecho en meses. El personal admiraba a Sofía por su tranquila fortaleza, pero Alejandro no bajó la guardia. Se dijo a sí mismo que era solo cuestión de tiempo hasta que ella cometiera un error. Creía que ella era igual que las otras, fingiendo hasta conseguir lo que quería. Estaba listo para atraparla. Así que, incluso mientras Sofía ayudaba a traer sonrisas de vuelta a la casa, Alejandro mantuvo los ojos abiertos, seguro de que ella intentaría engañarlo también. Esa semana, Alejandro decidió dar un paso más en la vigilancia de Sofía. Ya la había estado observando, a través de las cámaras regulares. Pero ahora quería más. No quería depender solo de lo que otros le decían o de lo que mostraban las grabaciones de seguridad básicas. Así que contrató a un equipo privado para instalar cámaras ocultas por toda la casa. No eran las cámaras visibles habituales en las esquinas. Eran dispositivos pequeños y bien colocados, ocultos en estanterías, lámparas y detrás de objetos decorativos. Quería cobertura total. La sala de estar, la cocina, cada pasillo e incluso el dormitorio de Mateo. Alejandro les dijo a los técnicos que fueran discretos. Nadie debía saber sobre esto, ni siquiera el personal de la casa. Su objetivo era atrapar a Sofía haciendo algo mal antes de que fuera demasiado tarde. No confiaba en su amabilidad, su sonrisa o la forma en que actuaba con Mateo. Creía que todo era una actuación. Se dijo a sí mismo que solo estaba siendo inteligente, recolectando pruebas antes de que la traición ocurriera de nuevo, como siempre había sucedido antes. Después de instalar las cámaras, Alejandro comenzó a revisar las transmisiones de video constantemente. Las conectó a su teléfono y tableta para poder verlas desde cualquier lugar. Cada noche, después de que todos se habían ido a dormir, se quedaba despierto en su oficina, viendo las grabaciones solo. Buscaba cualquier cosa extraña, una llamada telefónica secreta, un mensaje oculto, un objeto que faltara o una conversación entre Sofía y otro trabajador. Esperaba encontrar algo mal. Eventualmente vio horas de grabaciones, pero no surgió nada sospechoso. Sofía no merodeaba, no tocaba nada que no debiera. Seguía su rutina todos los días. Ayudaba a Mateo por la mañana, limpiaba su habitación, le leía y jugaba. Por la noche, doblaba su ropa y se quedaba a su lado hasta que se dormía. No se quejaba, no cotilleaba, no cruzaba ningún límite. Alejandro vio todo eso, pero aún así se negó a creer que fuera real. Se convenció a sí mismo de que ella solo estaba esperando el momento perfecto para atacar. Mientras seguía observando, algo comenzó a cambiar. Alejandro se encontró centrándose no en atrapar a Sofía, sino en su forma de estar con Mateo. Sus acciones no eran forzadas. Parecía verdaderamente presente. Se reía cuando Mateo contaba chistes, incluso los simples. Escuchaba atentamente cuando él hablaba. Cantaba suavemente cuando él estaba cansado, siempre eligiendo canciones tranquilas y familiares. A veces se sentaba en el suelo con él solo para jugar un juego de mesa. Alejandro vio a Mateo reír de verdad, y eso lo hizo detenerse a pensar. Habían pasado meses, quizás más, desde que había visto a su hijo sonreír así. Sofía no estaba haciendo nada mal. De hecho, estaba haciendo todo bien. Pero incluso esto hacía sentir incómodo a Alejandro. Era más fácil para él creer que ella estaba fingiendo, porque si ella era verdaderamente amable, entonces quizás él era el que estaba haciendo algo mal al dudar de ella. Aún así, siguió observando todos los días. Las cámaras habían sido colocadas para atrapar mentiras, pero todo lo que estaba viendo era honestidad. Una tarde, Alejandro revisó la transmisión de la cámara desde su teléfono.
mientras estaba sentado solo en su oficina. La grabación mostraba a Sofía y Mateo en el dormitorio del niño. Mateo estaba en su silla de ruedas y Sofía lo estaba ayudando a hacer algunos ejercicios ligeros de brazos. Ella lo animaba gentilmente, diciendo que se estaba fortaleciendo. Entonces sucedió algo inesperado. Mateo colocó sus manos a los lados de la silla y empujó hacia abajo con toda su fuerza. Lenta, temblorosamente, comenzó a levantar su cuerpo. No se puso de pie completamente, pero sus piernas se movieron ligeramente. Sofía no entró en pánico ni lo detuvo. Lo apoyó por los hombros y le dijo que fuera a su propio ritmo. Mateo se rió, sorprendido de lo que logró hacer. Se veía orgulloso. Desde su oficina, Alejandro observó todo en silencio. Bajó el teléfono a su regazo, pero sus ojos permanecieron abiertos. No esperaba esto. No era solo progreso. Era un momento de pura valentía de su hijo y apoyo de alguien en quien no confiaba plenamente. Alejandro se quedó quieto en su silla, mirando la pantalla pausada en su teléfono. Sus pensamientos se aceleraron. Recordó a todos los médicos que dijeron que Mateo podría no recuperar nunca el movimiento en la parte inferior de su cuerpo. Pensó en los muchos meses de terapia y silencio que siguieron al accidente. Casi había perdido la esperanza de ver a Mateo intentar algo así de nuevo. Y sin embargo, allí estaba, captado por la cámara oculta, no durante una sesión con el especialista, sino durante una tarde tranquila con Sofía. Ver a su hijo reír después de tal esfuerzo desencadenó algo dentro de él. Alejandro sintió algo oprimiéndole el pecho. Se le secó la garganta y sus ojos comenzaron a arder. Se secó la cara rápidamente, pero las lágrimas siguieron saliendo. Ya no estaba acostumbrado a llorar. Ni siquiera sabía cómo llamar a la emoción que sentía. ¿Era culpa por sospechar de Sofía? ¿Era orgullo por Mateo? ¿O era algo más? ¿Algo más difícil de explicar? No podía decirlo. Por primera vez en años, Alejandro sintió algo más fuerte que la sospecha. Había pasado tanto tiempo esperando lo peor que no sabía cómo lidiar con algo bueno. Sofía no había mentido. No había robado nada. No había cruzado la línea. Todo lo que había hecho era cuidar de verdad a Mateo. Y quizás, solo quizás, eso era lo que Mateo había necesitado todo el tiempo. Alejandro miró la pantalla del teléfono de nuevo. La sonrisa de Mateo seguía allí, congelada en el video pausado. Las manos de Sofía estaban firmes en su espalda, ofreciendo apoyo sin control. Alejandro se reclinó en su silla y cerró los ojos. No tomó ninguna decisión esa noche. No habló con Sofía ni le dijo a nadie lo que vio, pero algo dentro había cambiado. Todavía no confiaba fácilmente, y las cámaras permanecieron donde estaban. Pero por primera vez en mucho tiempo sintió algo diferente. No era miedo o ira, era algo más cercano a la esperanza, y lo hizo sentir humano de nuevo. Una tarde, mientras limpiaba la oficina de Alejandro, Sofía se movía silenciosamente entre los muebles. La habitación era grande, llena de libros, documentos antiguos y varias fotografías enmarcadas en las estanterías. Ella desempolvó cada artículo con cuidado, tratando de no perturbar nada importante. Mientras limpiaba una esquina del escritorio, notó un pequeño marco de fotos boca abajo. Lo recogió con delicadeza y lo miró. Era un antiguo retrato familiar. En la foto Alejandro parecía más joven, de pie junto a su esposa y sosteniendo al pequeño Mateo en sus brazos. Detrás de ellos estaba un hombre mayor, el padre de Alejandro, sonriendo orgulloso. Sofía miró la foto por unos segundos, susurró suavemente. Tenía una mirada tan amable en sus ojos, hablando consigo misma, sin darse cuenta de que las cámaras estaban grabando. Después de eso, volvió a colocar el marco en su lugar y continuó su trabajo, sin saber que esas pocas palabras pronto cambiarían todo en la casa y en la mente de Alejandro. Esa noche, Alejandro se sentó solo en su oficina, revisando las grabaciones de las cámaras ocultas, como solía hacer. Le gustaba revisar todo antes de irse a la cama, convencido de que un día atraparía a Sofía haciendo algo sospechoso. Mientras se desplazaba por los archivos de video, notó el clip de ella limpiando su oficina. Presionó play y observó con atención.
No había nada inusual al principio, solo Sofía desempolvando y organizando cosas. Entonces se detuvo en la foto. Alejandro se acercó más a la pantalla. Cuando ella levantó el marco y habló, su corazón comenzó a latir más rápido. Subió el volumen y escuchó sus palabras claramente. Tenía una mirada tan amable en sus ojos. Alejandro se congeló. ¿Cómo podía saber ella eso? ¿Por qué diría algo así? El pensamiento comenzó a molestarlo. Rebobinó el video varias veces, tratando de entender su tono. Para él no sonaba casual, sonaba personal, como alguien recordando a una persona que había conocido antes. Alejandro no pudo dormir esa noche. Se sentó en su escritorio, mirando la imagen pausada de Sofía sosteniendo la foto. Las dudas llenaron su mente. ¿Cómo podía ella conocer a su padre? El hombre había muerto hacía muchos años, mucho antes de que ella fuera contratada. No había razón para que ella hiciera tal comentario, a menos que tuviera una conexión oculta con la familia. Su cabeza se llenó de posibilidades, cada una peor que la anterior. Quizás Sofía había planeado su entrada a la casa. Quizás estaba fingiendo cuidar a Mateo para acercarse a él. La idea hizo que se le oprimiera el pecho. Para Alejandro, cada coincidencia era una señal de advertencia. Había sido traicionado antes, y ahora sus instintos le gritaban que algo andaba mal de nuevo. Recordó cómo todas las demás personas que se habían ganado su confianza finalmente se habían vuelto contra él. No podía ignorar esto. Decidió actuar. Se dijo a sí mismo que no estaba siendo paranoico. Estaba siendo cuidadoso, protegiendo a su familia de otra amenaza oculta. A la mañana siguiente, cuando Sofía salió con Mateo a dar un corto paseo por el jardín, Alejandro vio una oportunidad. Entró en la habitación de ella en silencio, asegurándose de que nadie lo viera. La habitación era simple y ordenada. Su cama estaba cuidadosamente hecha, y sus pocas pertenencias personales estaban organizadas en una pequeña mesa. Alejandro comenzó a registrar sus cosas con movimientos rápidos y nerviosos. Abrió cajones, revisó debajo de la cama y miró dentro de su armario. Finalmente alcanzó su bolso. Dudó por un momento, luego lo abrió. Dentro encontró algunos artículos básicos. Algo de ropa doblada, una pequeña billetera y un relicario de plata. El relicario llamó su atención de inmediato. Parecía viejo, ligeramente desgastado, como si hubiera sido guardado por muchos años. Lo abrió con cuidado y dentro vio dos pequeñas fotos. Una era de su padre, la otra era de una mujer que no reconoció. Sus manos temblaban mientras lo miraba, sintiendo ira, miedo y confusión, todo a la vez. Alejandro se sentó en el borde de la cama, sosteniendo el relicario firmemente en su mano. No entendía lo que estaba viendo. ¿Por qué Sofía tendría una foto de su padre? ¿Y quién era la mujer junto a él en la foto? La imagen parecía auténtica, no editada. Su mente se aceleró con explicaciones. ¿Estaba Sofía relacionada con esa mujer de alguna manera? ¿Estaba conectada a algo del pasado de su padre? Cuanto más pensaba, menos sentido tenía, pero no podía dejar de imaginar lo peor. En su mente esto no era una coincidencia. Era un plan, una mentira cuidadosamente construida, destinada a engañarlo de nuevo. Se sintió traicionado antes de que existiera ninguna prueba real. Su corazón latía rápido, su mandíbula apretada. Para él, el relicario era la evidencia que necesitaba. Sofía no era solo otra trabajadora. Era alguien con secretos, alguien que fingía ser inocente mientras ocultaba sus verdaderos motivos. Se convenció a sí mismo de que había descubierto algo grande, algo peligroso. Desde tal día en adelante, la sospecha de Alejandro creció más fuerte. Observó a Sofía más de cerca que nunca, revisando las cámaras varias veces al día. Cada movimiento que hacía parecía sospechoso ahora. Si sonreía, él se preguntaba por qué. Si hablaba con Mateo durante demasiado tiempo, imaginaba lo que estaban discutiendo. Cuanto más la observaba, más crecía su miedo. No podía confrontarla todavía. Necesitaba estar seguro. Pero en su mente la verdad ya estaba clara. La foto en el relicario, su comentario sobre su padre, su actitud tranquila. Todo parecía una actuación. Alejandro creía que finalmente había descubierto la razón de su amabilidad.
Estaba convencido de que Sofía era parte de un plan, algo diseñado para acercarse a su familia por una razón que aún no entendía. Su paranoia tomó el control total. Cada mirada, cada palabra, cada sonrisa de ella se convirtió en otra pieza de un rompecabezas que estaba construyendo dentro de su cabeza, uno que existía solo en su imaginación. Los días siguientes fueron tensos y pesados dentro de la mansión Valdivia. Alejandro apenas podía concentrarse en el trabajo. Cada vez que miraba a Sofía a través de las cámaras de seguridad, sus pensamientos se llenaban de sospecha. Observaba cómo le hablaba a Mateo, cómo se movía, cómo tocaba los objetos de la casa. Cada pequeña acción le parecía sospechosa ahora. Si ella sonreía, él veía manipulación. Si permanecía callada, imaginaba que estaba ocultando algo. El relicario que había encontrado en sus pertenencias lo había cambiado todo en su mente. Se sentía enojado consigo mismo por sentirse débil o inseguro. Creía que había sido engañado de nuevo. Su pecho ardía de frustración. Alejandro comenzó a dormir menos, revisando las cámaras tarde en la noche y leyendo los archivos de la agencia sobre ella una y otra vez. Nada de eso mostraba algo malo, pero él se negaba a creerlo. Su miedo hablaba más fuerte que la razón. Finalmente, cuando no pudo soportar más la tensión, decidió llamar a Sofía a su oficina y confrontarla directamente. Cuando Sofía entró en la oficina, parecía tranquila, pero un poco confundida. Alejandro estaba de pie detrás de su escritorio, con los brazos cruzados, su rostro duro y serio. Ella lo saludó cortésmente, pero él no respondió. El silencio duró varios segundos antes de que él hablara. Su tono era agudo y frío. Le preguntó si había estado ocultando algo, si había conocido a su padre antes de trabajar allí, y si había sido enviada por alguien para espiarlo. Sofía no entendía a qué se refería. Sacudió la cabeza y dijo suavemente que no conocía a su padre, que nunca había hecho nada malo. Pero Alejandro no le creyó. Levantó la voz, acusándola de mentir y de fingir que le importaba. Mateo solo para acercarse a la familia. Sofía intentó explicar, pero él la interrumpió una y otra vez. Su ira crecía con cada palabra. Le dijo que conocía a gente como ella. Gente que actuaba inocente para ocultar sus verdaderas intenciones. El rostro de Sofía se puso pálido. Nunca había visto a Alejandro así antes. Su voz estaba llena de ira, pero también podía sentir miedo detrás de ella. Ella no le devolvió los gritos. Simplemente se quedó allí tratando de defenderse con calma. Dijo que amaba cuidar a Mateo y que nunca haría nada para lastimarlo. Alejandro no escuchó. Golpeó la mano sobre el escritorio y le dijo que dejara de fingir. Dijo que no quería mentirosos en su casa. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Le dijo que no entendía de qué la estaba acusando, pero que se iría si eso era lo que él quería. Alejandro, tratando de ocultar sus emociones, dijo que eso era exactamente lo que quería, que empacara sus cosas y se fuera de inmediato. Sofía asintió, secándose las lágrimas, y caminó hacia la puerta. Antes de irse, se dio la vuelta y dijo con voz baja y temblorosa que estaba cometiendo un error. Luego se fue sin decir otra palabra, dejando la oficina en silencio. Cuando Mateo descubrió lo que había sucedido, no podía parar de llorar. Le suplicó a su padre que trajera a Sofía de vuelta. Dijo que ella no había hecho nada malo y que era la única que lo hacía sentir feliz de nuevo. Pero Alejandro se mantuvo firme, fingiendo que no le importaba. Dijo que ella no era quien pensaban que era, que había mentido sobre algo importante. Mateo gritó que no era verdad. Le dijo a su padre que Sofía era buena, que era amable y que lo ayudó a creer en sí mismo de nuevo. Sus palabras cortaron profundamente el corazón de Alejandro, pero no dejó que se notara. Ordenó al conductor que llevara a Sofía a la ciudad y la eliminara de la lista de personal de inmediato. Mateo se fue en su silla de ruedas a su habitación y cerró la puerta con llave, llorando solo. Alejandro se quedó en el pasillo, sintiendo algo pesado dentro de él, pero se convenció a sí mismo de que había hecho lo correcto, que solo estaba protegiendo a su familia de ser lastimada de nuevo. Esa noche, después de que la casa se quedó en silencio, Alejandro se sentó en su oficina incapaz de dormir. El silencio se sentía insoportable. Por alguna razón,
Abrió la carpeta que contenía todas las grabaciones de las cámaras. Se dijo a sí mismo que le ayudaría a confirmar su decisión. Quería ver algo, cualquier cosa que probara que Sofía no era quien decía ser. Comenzó a revisar las grabaciones una por una. Pasaron horas mientras observaba su rutina diaria, limpiando, ayudando a Mateo, preparando comidas, organizando su escritorio. No había nada malo. No hablaba con extraños, no hacía llamadas sospechosas, no se comportaba fuera del lugar. Entonces un video llamó su atención. Era del dormitorio de Mateo, grabado esa misma semana. Alejandro presionó play y observó cómo Sofía arropaba a Mateo en la cama. Le dio un beso en la frente al niño y dijo suavemente: «Vas a volver a caminar, te lo prometo». Su voz era cálida y honesta. A Alejandro se le hizo un nudo en la garganta. Pausó el video, mirando su expresión amable, congelada en la pantalla. En ese momento, todo dentro de él se rompió. Se cubrió la cara con las manos, tratando de contener las lágrimas, pero salieron de todos modos. Había pasado años viviendo con miedo, viendo enemigos en todas partes, y ahora se daba cuenta de lo que había hecho. No había estado protegiendo a Mateo, había estado alejando a la única persona que realmente se preocupaba. Sofía no era una amenaza, era una buena mujer que había traído luz de nuevo a sus vidas. Y él lo había destruido porque ya no podía confiar en nadie. La culpa lo golpeó fuerte. Recordó la mirada de ella cuando se fue, las lágrimas en sus ojos y el dolor en la voz de Mateo cuando suplicaba que se quedara. Alejandro se quedó despierto toda la noche viendo el mismo video una y otra vez. Las palabras «vas a volver a caminar, te lo prometo» resonaban en su mente. Por primera vez en muchos años no sintió ira ni sospecha. Solo sintió arrepentimiento, un arrepentimiento profundo y doloroso y una especie de tristeza de la que no podía escapar. 2 días después de ser despedida, Sofía regresó a la mansión Valdivia. No estaba sola. Un oficial de policía estaba a su lado mientras esperaba en la puerta. Se había puesto en contacto con la comisaría local para informar que había sido acusada injustamente y despedida injustamente. Su objetivo era simple: demostrar su inocencia. Quería una oportunidad para explicar su versión y limpiar su nombre. El oficial estaba allí solo para supervisar y tomar notas en caso de que la situación empeorara. Seguridad informó a Alejandro que Sofía estaba afuera con un policía. Él no pareció sorprendido. Con un tono frío y distante le permitió entrar, pero solo para hablar. No le dio la bienvenida ni le ofreció asiento. Se quedó de pie detrás de su escritorio, con los brazos cruzados, mirándola sin expresión. Sofía se mantuvo tranquila. Su rostro parecía cansado, pero su voz era firme. Repitió que no había hecho nada malo y que merecía ser escuchada. Alejandro mantuvo sus ojos fijos en él. Sin perder tiempo, Alejandro le mostró las mismas 2 cosas que había usado para construir sus acusaciones. La grabación de la cámara oculta, donde ella comentaba la foto de su padre, y el relicario de plata que había encontrado en su bolso. Reprodujo el video y luego sostuvo el relicario, convencido de que esta era la prueba de su deshonestidad. Sofía no pareció sorprendida. No entró en pánico ni trató de evitar el tema. Explicó con calma que el relicario había pertenecido a su madre. Era un recuerdo transmitido después de su muerte. También dijo que su madre había trabajado una vez para los padres de Alejandro. Hacía muchos años, cuando Sofía todavía era una niña. Había escuchado muchas historias sobre la familia Valdivia mientras crecía. Por eso reconoció a su padre y dijo lo que dijo. No era un secreto y no estaba planeado. Era simplemente parte de su pasado, pero para Alejandro, la historia sonaba como otra mentira construida para sonar honesta. El oficial de policía escuchó y tomó notas mientras los dos hablaban. Sofía trató de mantenerse respetuosa incluso mientras se defendía. Dijo que nunca había tenido la intención de engañar a nadie y que su único objetivo había sido cuidar a Mateo con amabilidad y respeto. Alejandro no discutió ni gritó esta vez. La dejó hablar, pero su expresión no cambió. Asintió una vez, como diciendo que había escuchado suficiente. Luego le dijo al oficial que el asunto era interno y que no se había cometido ningún delito.
solo un malentendido entre empleador y empleada. Dijo que era libre de irse, pero que ya no era bienvenida en la casa. Sofía se quedó allí en silencio, claramente herida, pero no dijo nada más. El oficial cerró su libreta e hizo un gesto para irse. Sofía echó un último vistazo a la casa, luego salió con la misma calma que había mostrado cuando llegó. Alejandro se quedó atrás, diciéndose a sí mismo de nuevo que había hecho lo necesario, aunque ya no se sintiera bien. La noticia no se mantuvo en silencio por mucho tiempo. Esa misma semana, un periódico local informó que Sofía Ramos, una cuidadora, había sido retirada de la casa de una familia adinerada bajo sospecha de deshonestidad. El artículo no entraba en detalles, pero fue suficiente para dañar su reputación. Otra familia que ya había mostrado interés en contratarla cambió de opinión. Después de ver la noticia, Sofía recibió un breve mensaje de la agencia diciendo que ya no podían recomendarla para futuros trabajos. Así de simple, se quedó sin trabajo, sin referencias y sin apoyo. No le contó a nadie lo que realmente había sucedido. No intentó defenderse en público. Se quedó en su pequeño apartamento, evitando llamadas e ignorando los artículos del periódico. El relicario de plata permaneció con ella, la única pieza del pasado de su madre que le quedaba. Lo colocó con cuidado en un cajón y no lo volvió a abrir. El dolor de ser acusada injustamente y humillada permaneció con ella en silencio. De vuelta en la mansión, la atmósfera se oscureció. Mateo notaba su ausencia más y más cada día. Al principio preguntaba por ella, esperando que volviera pronto. Cuando nadie le dio una respuesta real, se volvió más callado. Dejó de sonreír. Se negó a salir. No quería jugar ni leer. Apenas hablaba con nadie. Alejandro pensó que pasaría, que Mateo solo necesitaba tiempo. Pero las cosas solo empeoraron. Mateo comenzó a rechazar la comida. Apartaba sus comidas o simplemente las ignoraba. Las enfermeras intentaron todo, pero nada funcionó. No quería televisión, juegos o libros. Cuando le hablaban, él solo repetía el nombre de Sofía, a veces entre lágrimas. ¿Dónde está Sofía?, preguntaba una y otra vez. Nadie podía responder. Alejandro observaba impotente. No sabía qué hacer. Cada vez que veía sufrir a Mateo, el peso en su pecho crecía más. Había querido proteger a su hijo, pero ahora todo lo que veía era dolor, y él era quien lo había causado. La tristeza de Mateo afectó a toda la casa. Los miembros del personal susurraban en los pasillos, inseguros de lo que realmente había sucedido entre Alejandro y Sofía. Todos vieron el cambio en Mateo. Todos vieron el error excepto Alejandro, que todavía se negaba a admitirlo en voz alta. Por la noche se sentaba solo de nuevo, mirando las grabaciones de las cámaras que ya había visto muchas veces. Pero ahora no buscaba evidencia de mentiras. Buscaba los momentos que se había perdido, los momentos de cuidado y amor que habían estado frente a él todo el tiempo. Vio a Sofía sonreírle a Mateo, reír con él, tomar su mano y susurrarle palabras amables. Vio su paciencia, su dulzura, su tranquila fortaleza. Recordó la mirada en su rostro cuando se fue, y el dolor en la voz de Mateo mientras lloraba por ella. Las grabaciones no mostraban a una criminal, mostraban a alguien que realmente se había preocupado. Pero era demasiado tarde. Sofía se había ido. Mateo estaba desconsolado, y Alejandro se quedó solo, enfrentando el daño que su miedo había causado. Unos días después de que Sofía fuera retirada de la mansión, Alejandro recibió una llamada del detective privado que había contratado semanas antes. El hombre dijo que la investigación finalmente estaba completa y que había preparado un informe completo. Alejandro le pidió que fuera a la casa de inmediato. No mostró emoción por teléfono, pero por dentro se sentía inquieto. Cuando el detective llegó, le entregó a Alejandro una carpeta gruesa. Dijo que todo lo que estaba dentro había sido verificado 2 veces y confirmado. Alejandro la tomó sin decir mucho y se sentó en su oficina a leer. No llamó a nadie, no pidió café, ni siquiera encendió las luces. Se sentó solo pasando las páginas una por una. La primera parte del informe se centraba en los antecedentes de Sofía. Mostraba claramente que Sofía no había mentido. Su madre, Clara Ramos,
Había trabajado para los padres de Alejandro hacía muchos años como su ama de llaves. Se había quedado con ellos por más de 5 años y se fue solo, después de enfermar gravemente. El informe incluía antiguos registros de empleo, cartas de recomendación e incluso fotos de Clara de pie junto a la familia Valdivia en eventos festivos. Alejandro miró los documentos durante mucho tiempo. Reconoció la letra en una de las notas de agradecimiento. Pertenecía a su padre. Su corazón se hundió mientras leía el mensaje a Clara. Por tu lealtad y amabilidad. Siempre tendrás un lugar en esta familia. Adjunta a la nota había una foto en blanco y negro de su padre, entregándole a Clara un pequeño regalo. Alejandro miró más de cerca. Era el mismo relicario de plata que había encontrado en el bolso de Sofía. Ahora se daba cuenta de que no había sido un regalo secreto o parte de algún plan oculto. Era un símbolo de agradecimiento de un hombre que había confiado en la gente. Algo que Alejandro había olvidado cómo hacer. Su padre había respetado a Clara y ahora su hija había sido acusada injustamente, maltratada y expulsada de la misma casa que su madre cuidó una vez. Mientras Alejandro seguía leyendo, la siguiente parte del informe trajo un impacto aún más profundo. Se centraba en el historial profesional de Sofía. El detective había revisado los registros del hospital y los testimonios. Una sección detallaba el día en que Isabel Valdivia, la esposa de Alejandro, había fallecido durante una cirugía de emergencia. Sofía había estado trabajando en el hospital esa noche como parte del equipo de enfermería. Había una nota adjunta al archivo escrita por otra enfermera que había estado de servicio en ese momento. Según la nota, antes de que Isabel entrara en cirugía, había hablado con Sofía. Sabiendo los riesgos de la operación, Isabel se había tomado un momento para hablar con alguien que le mostró amabilidad. En esa corta conversación, le pidió a Sofía que si algo le sucedía, cuidara de Mateo. Dijo que Sofía le recordaba a alguien de confianza. El informe del hospital confirmó la hora, los nombres, e incluso tenía un documento firmado por Isabel confirmando su solicitud. Las manos de Alejandro temblaban mientras leía esas últimas palabras de su esposa. Durante unos minutos se sentó quieto, sosteniendo el informe con fuerza. Su respiración se volvió pesada y no parpadeó. Su mente intentaba dar sentido a todo. La mujer que había echado, humillado y acusado de traición, era la misma mujer en la que su esposa había confiado para su hijo. Sofía no se había abierto camino en sus vidas. Había sido elegida por Isabel y traída a la historia de la familia, a través de la amabilidad, no de la manipulación. Había guardado el relicario porque pertenecía a su madre, que había servido a la familia Valdivia con honestidad. Alejandro había dejado que el miedo controlara sus acciones, y ahora veía cuán equivocado había estado. Sofía no era una extraña con motivos ocultos, era parte del pasado de su familia. Su padre había visto a su madre como una amiga leal. Su esposa la había visto como una luz en un momento de miedo. Pero Alejandro solo había visto sombras, y ahora no podía deshacer lo que ya estaba hecho. La culpa lo golpeó fuerte. No era solo vergüenza, era el peso de todo lo que había destruido. Recordó la voz tranquila de Sofía cuando dijo que no había hecho nada malo. Recordó verla sosteniendo la mano de Mateo, jugando con él, haciéndolo sonreír después de meses de tristeza. Pensó en el momento en que ella había salido de la mansión sin luchar, sin gritar, aunque tenía todas las razones para hacerlo. Había llevado la memoria de su madre, honrado a su padre, respetado el último deseo de su esposa y aún así tratado a Mateo con amor. Y a cambio, Alejandro había dudado de ella, la había juzgado y la había echado como a una criminal. Ahora todo eso estaba claro, pero era demasiado tarde. Sofía se había ido. Mateo estaba enfermo de tristeza, apenas comía, negándose a hablar. La casa estaba más fría que nunca. Y Alejandro, una vez obsesionado con el control y el miedo, ahora se sentaba solo, dándose cuenta de que había alejado a la única persona que realmente trajo calidez de nuevo a sus vidas. Alejandro leyó el informe de nuevo, aunque las palabras le quemaban en los ojos.
Cada página era un recordatorio de su error. Le había pedido al detective que encontrara la verdad, pero cuando llegó no era lo que esperaba. La verdad no probaba que Sofía fuera peligrosa. Probaba que Alejandro era peligroso en su miedo, en su silencio, en la forma en que trataba a los demás como enemigos antes de darles una oportunidad. Pensó en llamar a la agencia, a los periódicos, o quizás incluso al hospital para explicar todo, para decir la verdad. Pero nada de eso cambiaría por lo que Sofía había pasado. Ella ya había perdido su trabajo, su paz y su dignidad, todo por culpa de él. La culpa lo consumió de una manera que nunca antes había experimentado. Se reclinó en su silla, cerró los ojos y sostuvo el relicario en su mano. Ya no se sentía como una pieza de evidencia, se sentía como una herida, y Alejandro la había puesto allí él mismo. Impulsado por la culpa, Alejandro no pudo esperar más. Después de leer el informe del detective una y otra vez y ver a Mateo debilitarse cada día que pasaba, finalmente tomó una decisión. Le pidió a su conductor que lo llevara a la dirección que figuraba en el archivo de empleo de Sofía. El viaje no fue largo, pero para Alejandro pareció interminable. Se sentó en silencio todo el camino, sosteniendo el relicario de plata en su mano. Cuando llegaron, el conductor se detuvo frente a un pequeño edificio de apartamentos con ladrillos desgastados y una entrada estrecha. Alejandro salió, subió las escaleras lentamente y llamó a la puerta. Unos momentos después, Sofía abrió. Estaba sorprendida de verlo. Su rostro mostraba confusión y cansancio, pero no cerró la puerta. Alejandro la miró con ojos pesados y dijo en voz baja que había venido a disculparse. Admitió que había cometido el peor error de su vida. Sofía se quedó allí en silencio, insegura de qué decir al principio. Alejandro le explicó todo. Le dijo que había recibido el informe completo del detective privado y que había leído cada página. Ahora sabía que ella había dicho la verdad todo el tiempo, que su madre había trabajado para sus padres y que el relicario había sido un regalo de gratitud, no un secreto. También mencionó los documentos del hospital, el momento en que Isabel había hablado con ella y cómo le había pedido a Sofía que cuidara de Mateo. Si algo le sucedía, la voz de Alejandro temblaba mientras hablaba. Dijo que había estado cegado por el miedo, que había alejado a la única persona que había traído alegría de nuevo a sus vidas. Dijo que la había juzgado sin escuchar, sin darle una oportunidad justa. Luego bajó la mirada, respiró hondo y pidió perdón. Dijo que no lo merecía, pero que necesitaba que ella supiera que lamentaba de verdad lo que le había hecho. Sofía escuchó en silencio, su expresión suavizándose mientras oía sus palabras. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. En cambio, respiró hondo y habló con un tono tranquilo y sincero. Dijo que nunca había venido a la mansión Valdivia con malas intenciones. Solo quería cumplir 2 promesas. Una que le había hecho a su madre, devolver la amabilidad que la familia Valdivia les había mostrado años atrás, y una a Isabel, cuidar de Mateo si ocurría lo peor. Dijo que esas promesas lo significaban todo para ella. Sofía explicó que nunca había esperado nada a cambio, solo la oportunidad de ayudar. Cuando Alejandro rompió esa confianza, él le había dolido más de lo que podía expresar. No porque perdiera su trabajo, sino porque realmente se había preocupado por Mateo y había sido tratada como una extraña. Alejandro no pudo contenerse más. Comenzó a llorar y dijo de nuevo que lo sentía desde el fondo de su corazón. Después de unos momentos de silencio, Alejandro la miró y dijo que quería que volviera, pero no como empleada. No quería que se sintiera como una trabajadora en su casa. Quería que fuera parte de la familia porque ya lo era. Incluso si él había tardado demasiado en darse cuenta. Sofía no respondió de inmediato. Todavía estaba herida. No había olvidado la humillación, las frías acusaciones o la forma en que había sido tratada como una criminal. Pero lo miró a los ojos y vio un arrepentimiento real. Vio a un hombre quebrado por la culpa. Alguien que finalmente había abierto los ojos. No dijo que sí, pero tampoco dijo que no. Después de pensar por un momento, dijo que aceptaría visitar a Mateo,
Necesitaba tiempo para decidir qué vendría después de eso. Alejandro entendió, asintió y le dio las gracias. Antes de irse, colocó suavemente el relicario sobre la mesa junto a ella y dijo que le pertenecía. A la mañana siguiente, Sofía regresó a la mansión. El personal observó su llegada con sorpresa. Algunos sonrieron, otros contuvieron las lágrimas. Alejandro se quedó en la entrada, esperando en silencio. Sofía no dijo mucho al entrar. Pidió ir directamente a ver a Mateo. El niño estaba en su habitación, acostado en la cama, pálido y cansado. Cuando la vio, sus ojos se abrieron de par en par. Al principio, pareció sorprendido, inseguro de si estaba soñando. Entonces, su rostro se iluminó. Era la primera vez que sonreía en semanas. Sofía se acercó a él y tomó su mano. Mateo comenzó a llorar, repitiendo su nombre una y otra vez. La habitación se llenó de emoción. Algunos miembros del personal se pararon en la puerta, observando con tranquila admiración. Sofía le habló a Mateo con dulzura. Le dijo que lo extrañaba y que todo estaría bien. Mateo se sentó lentamente y sin previo aviso intentó mover las piernas. Para sorpresa de todos, sus músculos respondieron. Sus piernas se movieron ligera pero claramente. La habitación quedó en silencio por la incredulidad. Un segundo después, el silencio se rompió en aplausos y lágrimas. Las enfermeras y el personal aplaudieron mientras Mateo miraba a su alrededor, sorprendido por su propio progreso. Alejandro, que acababa de entrar en la habitación, se quedó helado. Vio a Sofía al lado de su hijo, justo como en el video que había visto una y otra vez. Mateo seguía sonriendo, todavía sosteniendo la mano de Sofía, como si su sola presencia le hubiera dado fuerza. Alejandro se secó los ojos, incapaz de ocultar sus emociones. Sofía permaneció tranquila, hablando suavemente a Mateo, animándolo como siempre lo había hecho. Nadie dijo nada sobre el pasado. En ese momento no importaba. Lo que importaba era que Mateo had sonreído, se había movido y había encontrado la esperanza de nuevo. Y había sucedido no a través de la medicina o la terapia, sino through el amor, la presencia y la confianza. Alejandro finalmente entendió lo que casi había destruido. Se acercó, puso su mano en el hombro de Sofía y susurró: «Gracias». Por primera vez, la mansión se sintió cálida de nuevo, y todos en esa habitación también lo sintieron. Esa tarde, Alejandro tomó una decisión que sabía que cambiaría todo. Pidió a todos los empleados que se reunieran en el salón principal de la mansión. Era raro que él convocara una reunión como esta, así que todos vinieron rápidamente, confundidos pero curiosos. Sofía estaba de pie cerca del fondo, todavía insegura de lo que estaba sucediendo. Alejandro se paró frente a ellos, luciendo nervioso pero decidido. Por un momento permaneció en silencio, luego carraspeó y comenzó a hablar. Dijo que había cometido un grave error. Dijo que había dejado que el miedo y la sospecha guiaran sus acciones y que su juicio había lastimado a alguien que no lo merecía. Luego se volvió hacia Sofía y anunció que ya no sería tratada como una cuidadora o una trabajadora. A partir de ese momento, sería recibida como un miembro de la casa. La sala permaneció en silencio al principio. Luego se extendieron los susurros. Alejandro miró a Sofía y dijo: «Lo siento y te pido perdón aquí delante de todos». Sus manos temblaban y sus ojos se llenaron de lágrimas. No había esperado esto. Miró a su alrededor y vio los rostros de las personas que una vez la habían evitado, ahora mirándola con respeto. Dio un paso adelante lentamente, todavía procesando las palabras de Alejandro. Él había hablado con honestidad y por la primera vez había bajado la guardia por completo. Sofía asintió y se secó las lágrimas. Dijo suavemente que lo perdonaba. Luego, sin esperar otra palabra, se volvió hacia Mateo, que estaba sentado cerca en su silla de ruedas, observándolo todo. Sofía se arrodilló a su lado, lo abrazó con fuerza y le susurró algo al oído. Mateo sonrió, se inclinó más cerca y la rodeó con sus brazos. Sofía lo miró a los ojos y preguntó: «¿Quieres intentar ponerte de pie de nuevo?» Mateo parecía nervioso, pero asintió. La sala volvió a guardar silencio mientras todos dirigían su atención al niño. Sofía colocó sus manos suavemente sobre los brazos de él.
lista para apoyarlo como lo había hecho antes. Mateo colocó ambas manos a los lados de su silla de ruedas y empujó hacia abajo con toda su fuerza. Su rostro mostraba lo mucho que lo estaba intentando. Sofía lo animó con voz tranquila, diciendo que creía en él y que no necesitaba apresurarse. Lenta, temblorosamente, comenzó a levantar su cuerpo. Todos observaban en completo silencio. Sus piernas temblaban, pero logró sostenerse por unos segundos. Se puso de pie, no completamente, no de manera estable, pero lo suficiente para que todos vieran el esfuerzo y el progreso. Alejandro, de pie cerca, ya estaba llorando. Sus manos cubrían su boca y las lágrimas caían por su rostro sin control. Nunca había imaginado volver a ver a su hijo en esa posición. Sofía sostuvo a Mateo firme, sonriendo a través de sus propias lágrimas. Los trabajadores en la sala comenzaron a aplaudir, algunos secándose los ojos. Lo que presenciaron no fue solo un logro físico, fue algo más profundo. El resultado del amor, la paciencia y la confianza finalmente restaurados. En esa casa después de tanto dolor y duda, Alejandro se acercó a ellos. No podía parar de llorar. Puso una mano en el hombro de Sofía y otra en la espalda de Mateo. No dijo nada al principio, no podía. Tenía la voz atascada en la garganta. Sofía lo miró y por primera vez no había barrera entre ellos. Ni sospecha ni miedo, solo comprensión. Mateo miró a su padre y sonrió a través de su cansancio. Alejandro finalmente encontró las palabras y dijo, «Gracias a ambos». Sofía ayudó a Mateo a sentarse de nuevo, suavemente, y besó la parte superior de su cabeza. Más personas entraron al salón después de escuchar los aplausos. Sonaba música suavemente en el fondo, algo ligero y alegre que no se había escuchado en la casa en mucho tiempo. El personal comenzó a hablar, reír, incluso a abrazarse. El pesado silencio que una vez llenó las habitaciones se había ido. El frío en la mansión había comenzado a desaparecer. Sofía no solo había ayudado a Mateo a ponerse de pie de nuevo, había ayudado a toda la casa a comenzar a respirar de nuevo. Las mismas cámaras que una vez siguieron cada uno de sus movimientos ahora capturaban algo diferente. Ya no había motivos ocultos, ni escenas de control o sospecha. En cambio, las grabaciones mostraban alegría, emoción y unidad. Una cámara captó a Mateo sonriendo mientras Sofía ajustaba su silla de ruedas. Otra capturó a Alejandro, secándose las lágrimas y riendo suavemente mientras los miraba. Incluso los trabajadores, que una vez se mantuvieron callados y distantes, ahora hablaban libremente, ayudando a preparar comida y compartiendo recuerdos de tiempos mejores. Sofía se movía entre ellos, no como una extraña, sino como alguien respetado. Alejandro ya no revisaba las grabaciones para encontrar fallos. De hecho, ya no le importaban las cámaras. Lo que importaba ahora era el sentimiento en el aire, la sensación de que las cosas finalmente estaban cambiando. No se trataba de perfección, se trataba de sanar. Y por primera vez en años, la mansión Valdivia no era un lugar de miedo y aislamiento. Se estaba convirtiendo en un hogar de nuevo, gracias a alguien que una vez había sido expulsado injustamente. En medio de todo, Alejandro dio un paso atrás y miró a su alrededor. Asimiló las sonrisas, la música y la ligereza que llenaba el espacio. Se dio cuenta de lo lejos que habían llegado. No solo Mateo, sino él mismo. Había pasado años construyendo muros, viviendo con miedo, excluyendo a todos. Y ahora la persona de la que más había dudado era la que había ayudado a traer todo de vuelta a la vida. Sofía estaba cerca, todavía secándose las lágrimas de la cara, pero ahora eran lágrimas de paz, no de dolor. Mateo se veía más fuerte, los trabajadores parecían más felices. Y Alejandro sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Perdón, no solo de Sofía, sino de sí mismo, la mujer a la que había acusado. El niño al que había descuidado emocionalmente. El personal al que una vez había tratado con distancia. Todos seguían aquí dándole otra oportunidad. Y la mansión, una vez silenciosa y fría, ahora resonaba con risas y vida. En medio de todo estaba Sofía, la mujer que había traído de vuelta no solo la salud, sino la esperanza. Habían pasado meses,
y la mansión Valdivia ya no se veía ni se sentía igual. La atmósfera fría que una vez llenó los pasillos había desaparecido por completo. Las habitaciones que una vez fueron silenciosas y pesadas por el silencio ahora estaban llenas de risas, conversación y vida. El personal se movía con facilidad, ya no temía cometer errores o ser observado. Las puertas, una vez mantenidas cerradas y vigiladas, ahora permanecían abiertas durante el día. A menudo sonaba música suavemente desde los altavoces de la sala de estar, y el jardín estaba lleno de signos de cuidado y atención. Alejandro había cambiado más que nadie. Ya no trabajaba día y noche aislado. En cambio, pasaba más tiempo con Mateo, saliendo a pasear, hablando con el personal y ayudando en la casa. Su presencia ya no era intimidante, era cálida. Había aprendido a mirar a la gente a los ojos de nuevo. Sobre todo había aprendido a confiar. El hombre que una vez vivió con miedo había hecho espacio para el amor y la paz de nuevo. Una de las decisiones más importantes de Alejandro después de todo lo que sucedió fue honrar la memoria de su esposa de una manera significativa. Creó una fundación a nombre de Isabel dedicada a ayudar a niños con discapacidades. La fundación ofrecía terapia, apoyo emocional y acceso a recursos médicos para familias necesitadas. Alejandro no solo puso su dinero en ella, dio su tiempo. Visitaba el centro cada semana, ayudaba con las decisiones y hablaba con las familias. Sofía jugó un papel importante en el proyecto. Asumió un puesto de liderazgo y ayudó a organizar los programas. Trabajaba directamente con el personal y se aseguraba de que cada niño recibiera atención personal. Mateo a menudo iba con ella. Al principio usaba un andador, pero con el tiempo sus pasos se volvieron más fuertes y seguros. Los niños de la fundación lo admiraban y él les daba esperanza. Verlo caminar incluso con esfuerzo inspiraba a otros. Para Alejandro, la fundación era más que un proyecto. Era una segunda oportunidad para hacer el bien. Esta vez con los ojos abiertos y el corazón abierto. Dentro de la mansión, un objeto especial fue colocado en la sala de estar principal para que todos lo vieran. El relicario de plata que una vez causó confusión y dolor ahora estaba enmarcado y colgado en la pared. Una pequeña placa debajo explicaba su significado. Un símbolo de amabilidad que había pasado de una generación a la siguiente. Los visitantes a menudo se detenían a mirarlo, preguntando por su historia. Alejandro explicaba que pertenecía a una mujer que sirvió a su familia con lealtad y cuya hija trajo la curación cuando más la necesitaban. El relicario no era solo decoración, era un recordatorio. Recordaba a todos en la casa la importancia de la gratitud, la humildad y el perdón. También les recordaba cuán equivocados pueden ser los juicios cuando se hacen con miedo. Sofía, que una vez sostuvo ese relicario cerca como su única conexión con el pasado, ahora lo veía celebrado por lo que realmente representaba: amor, sacrificio y la fuerza silenciosa de las personas que eligen hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando. El sistema de seguridad que una vez vigilaba cada rincón de la casa ya no estaba activo. Alejandro hizo que quitaran todas las cámaras ocultas. Dijo que ya no pertenecían a un lugar, que estaba destinado a sentirse como un hogar. Entendió ahora que proteger tu corazón cerrándolo solo causa más daño. Las paredes tenían oídos antes, pero ahora contenían risas. Los espacios, una vez llenos de sospecha, ahora daban la bienvenida a invitados, niños y conversación. Alejandro reabrió las puertas de su propiedad. Permitió que la comunidad entrara para eventos organizados por la fundación. Las familias visitaban, los niños jugaban y los voluntarios ayudaban en el jardín y la cocina. Sofía se hizo conocida por todos, no como una antigua trabajadora, sino como una parte fundamental de la familia. Estaba involucrada en todo, siempre paciente y considerada. Su conexión con Mateo se mantuvo fuerte, y su respeto por Alejandro había crecido a medida que él cambiaba para ser un hombre mejor. Sus vidas habían cambiado juntas, sanadas por la verdad y moldeadas por nuevos comienzos. El progreso de Mateo continuó con cada semana que pasaba.
Todavía tenía momentos de debilidad, pero sus pasos se volvieron más regulares y firmes. Con apoyo y terapia comenzó a caminar distancias más largas. El personal celebraba cada hito con Jim. Sofía estaba a su lado durante cada sesión, animándolo sin presionar. Alejandro observaba con orgullo, siempre cerca. La relación entre padre e hijo se había fortalecido. Pasaban tiempo leyendo, jugando y hablando de cosas que nunca solían discutir. Por primera vez en años, Mateo se sintió escuchado y visto. Sonreía más a menudo, invitaba a amigos a visitar. Su habitación, una vez silenciosa y llena de equipo médico, ahora era colorida y llena de vida. La casa misma se había convertido en algo nuevo, un lugar de apoyo y alegría. La presencia de Sofía lo había cambiado todo, y ya nadie cuestionaba su lugar allí. Ya no era una visitante, una cuidadora o una invitada temporal. Era parte de la familia, no solo de título, sino en cada acción diaria y momento compartido. La mansión Valdivia había sido muchas cosas. Una fortaleza, un lugar de miedo, una casa llena de silencio. Pero ahora era un verdadero hogar. Sofía había ayudado a reconstruir no solo la fuerza de Mateo, sino también la capacidad de Alejandro para sentir, confiar y perdonar. El pasado había dejado profundas cicatrices, pero también había abierto la puerta a la redención. La casa, una vez fría y vigilada, ahora estaba llena de amor. La risa de los niños resonaba en los pasillos. Las comidas se compartían alrededor de una mesa llena y la música sonaba no para cubrir el silencio, sino para celebrar la vida. El relicario de plata, una vez oculto en un cajón, ahora contaba una historia de segundas oportunidades. Sofía se había convertido en más que un símbolo. Ella era el corazón de todo. Alejandro, ahora libre del miedo, daba la bienvenida a la gente a su vida de nuevo. Ya no se escondía detrás de muros o cámaras. Había dejado ir el pasado y abrazado lo que realmente importaba. Y en esa casa la esperanza finalmente había vuelto a casa para quedarse.